Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe. Hola, profe, ¿cómo anda? Hola. Bueno, no sé cómo hacer para que me vean. Hoy vamos a hablar de las fuentes de las obligaciones. A ver si acá puedo hacer... Chorón, chon, chon. Ahí está. Bueno, ahí vamos. ¿Cómo estamos? Ahora sí, vamos a hablar de las fuentes de las obligaciones. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de las fuentes, hablamos de los hechos jurídicos que producen efectos en el nacimiento del derecho. Es el conjunto de fenómenos que sirven desde el punto de vista jurídico para generar una relación de carácter obligatoria. El principio es que las fuentes, ¿se acuerdan que se dividían en nominadas o innominadas? Dentro de las fuentes nominadas encontramos fundamentalmente el origen del cual nacen las responsabilidades y los derechos. Existen acontecimientos que son para el hombre perceptibles y que generan un vínculo de obligatoriedad suficiente y que convierte a una parte en deudora y a otra parte en acreedora. Cuando hablamos de la causa fuente, hablamos de la idoneidad que debe tener un hecho o acontecimiento para que genere efectos jurídicos. El ejemplo que hoy vemos es el hecho del COVID, que podría llegar a ser circunstancial y no haber tenido ninguna consecuencia si no se hubiera prolongado a lo largo del tiempo, ni hubiera provocado una serie de consecuencias en las personas que se vieron afectadas por este hecho de la naturaleza, ¿sí? Después podemos discutir si el COVID fue generado por digamos, un hecho de laboratorio en China, que todo el mundo está hablando de las consecuencias jurídicas que le va a traer a China la propagación de este virus a nivel internacional, ¿no? Muchos estudios jurídicos de gran envergadura hoy están preparando demandas con peso suficiente para establecer esto, que podría haber sido interrumpido de alguna forma anticipadamente o podría haber no generado todas las consecuencias que generó, si el país de origen hubiera tomado cartas en el asunto de manera inmediata. Pero decimos que las fuentes, no me quiero ir del tema, pero las fuentes de las obligaciones nacen de los contratos, de los cuasicontratos, de los delitos, de los cuasidelitos, de la ley, son aquellas obligaciones que nacen directamente de disposiciones del ordenamiento jurídico, como por ejemplo la obligación alimentaria, la obligación de asistencia a un familiar. Pero fundamentalmente hoy vamos a hablar de tres. Hoy vamos a hablar de los contratos, de la voluntad unilateral obligante y del enriquecimiento sin causa. Cuando hablamos del contrato, que hoy se encuentra definido en el artículo 957, reconocemos que el contrato es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas del orden patrimonial. El contrato es el negocio jurídico por excelencia.
que vincula a dos partes, con libertad total para decidir sobre qué van a contratar, sobre cómo van a contratar, sobre cuándo van a contratar. Y este principio fundamental está regulado por dos bases, la buena fe y la autonomía de la voluntad. La buena fe está considerada el precepto básico sobre el cual se establece todo el sistema jurídico. La buena fe tiene que ver con lo que las partes esperan y lo que las partes deben hacer. Esto ya lo vimos. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances que razonablemente se habría obligado a un contratante cuidadoso y previsor. Esta definición de buena fe encierra el comportamiento leal y efectivo de las partes que se relacionan. Y todos los contratos nacen de la buena fe. ¿Por qué? Porque las partes, para acercarse, para regular una serie de consecuencias jurídicas, una serie de comportamientos que generalmente en el contrato son del orden bilateral, porque lo que para uno es una determinada obligación, para el otro es la contraprestación, deben estar subsumidos en reglas de buena fe. ¿Cómo se conforma? ¿Qué diferencia hay fundamentalmente entre un contrato y una convención? Una convención o pacto es un acuerdo que puede versar sobre miles de circunstancias. El contrato siempre tiene la característica de ser un acuerdo de voluntades con consecuencias patrimoniales. No toda convención es contrato, pero sí todo contrato es una convención. Hoy existen discusiones muy fuertes sobre si estamos frente a la libertad de contratar o si en realidad el principio de la autonomía de la voluntad ha sido restringido. La realidad es que el orden público, la moral y las buenas costumbres son el elemento base de limitación de a qué puedo yo delimitar mi contratación. Todo lo que no está expresamente prohibido conforme al artículo 19 de la Constitución Nacional está permitido. Entonces, la regla base de la contratación es la libertad, siempre y cuando se ajuste a lo que el ordenamiento social disponga. Fíjense que existen una serie de limitaciones a la autonomía de la voluntad cuando el Estado se antepone a la libertad individual y hace priorizar el derecho de todos por encima del derecho de algunos. Entonces, el primer límite a la autonomía de la voluntad puede ser el orden legal. Fíjense ahora, en esta situación tan grave que estamos atravesando, esta libertad de contratación, cómo se ve limitada y cómo se ven perjudicadas ciertos intereses que son del orden particular para tratar de apuntar fundamentalmente a que no se disperse, no se disipe, una cosa que si dependiera de la voluntad de las partes, lamentablemente muchas veces o por necesidad o por poco criterio, no tendrían el cuidado que sí hoy regula el Estado Nacional para que seamos más cuidadosos. Entonces, nuestra libertad de trabajar o de realizar negocios hoy se ve limitada temporalmente por un horario de restricción, que lo impone un decreto que nos impide trabajar después de las 6 de la tarde. ¿Sí? Este es el ejemplo base de hasta dónde llega la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad nos va a permitir a nosotros realizar una serie de negociaciones, una serie de ventajas y desventajas que equitativamente las partes dispondrán. Porque también otro de los límites a la autonomía de la voluntad es el abuso del derecho, que es una fuente de obligaciones que está regulada en el artículo 10, cuando se excede mucho más de lo que el legislador tuvo en miras al momento de establecer la norma jurídica, el límite lo impone el abuso.
Y muchas veces las conductas del ejercicio de los derechos subjetivos, que parece que son lícitas, terminan siendo abusivas. Y este es el límite base a no excederse de lo que en verdad se buscaba en el fin primario del deseo de tener, qué sé yo, un contrato de franquicia, por ejemplo. Si yo tengo la facultad de disfrutar de una franquicia que me garantiza una serie de consecuencias económicas que me las da el solo nombre, no puedo abusar de esa franquicia vendiendo llaveros o vendiendo remeritas con autografiadas por una patente que no existe. O sea, yo tengo que tratar de limitarme a que dentro de lo que a mí me regulan como disposición, no me exceda en los límites de lo que fui otorgado, ¿sí? Bueno, entonces decimos que el acto jurídico del contrato es la fuente real que en principio nace entre las partes y que conforme al artículo 958 establece la libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, por el orden público, por la moral y por las buenas costumbres. ¿Esto qué artículo lo establece? El artículo 958, que es el antiguo 1197 del Código de Vélez, el principio de la autonomía de la voluntad. Y también el artículo 961 es la primera parte del artículo 1198 del Código de Vélez, que refería al principio de la buena fe. Y que después establecía cuáles eran los límites de la interpretación del contrato, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces decimos que ¿cuándo nace un contrato? Un contrato nace a partir de la oferta. La oferta es la que forma el consentimiento. Y decimos que la oferta es la manifestación dirigida a personas determinadas o indeterminadas con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que deben producirse al ser aceptada. Cuando nosotros hablamos de una oferta, esta oferta puede ir dirigida a un público indefinido o a un sujeto determinado. Si la oferta es dirigida a personas indeterminadas, vamos a hablar de la voluntad unilateral obligante, porque yo establezco una oferta a sujetos indefinidos y esta voluntad unilateral se convierte en un contrato cuando recibe la aceptación. Pero todo contrato, no me quiero ir a voluntad porque después lo vamos a ver, todo contrato nace de una oferta a un público determinado o indeterminado, precisa, suficiente, clara, y a la aceptación. La oferta está regulada en el artículo 971 del Código, y la aceptación está regulada en el artículo 978. Para que el contrato se concluya, es necesario que aquel que recibió la oferta la acepte. El consentimiento se forma cuando la oferta es aceptada. Antes de que la oferta sea aceptada, no existe contrato. Sí existe responsabilidad. Y ahí está la diferencia entre el contrato y el cuasicontrato. Nosotros hablamos de contrato cuando hay bilateralidad suficiente. Y para que nazca el contrato es importantísimo que esa oferta sea aceptada, sea receptuada, sea recibida y sea aceptada. Para que el contrato concluya, la aceptación debe ser expresa en plena conformidad con la oferta. ¿Por qué? Porque muchas veces en toda negociación, los que somos adultos sabemos que ante la oferta, ¿qué puede haber? Una contraoferta.
Si la oferta es aceptada tal como fue dirigida, hablamos de un contrato. Y si a la oferta se le realiza una contraoferta, vamos a hablar de otro contrato, también vamos a hablar de un acuerdo. Pero este contrato, que originalmente nace con una serie de, digamos, de objetivos a cumplir para que sea tal como nació en el origen, este consentimiento tiene que ser aceptado tal cual fue expresada la oferta. La parte que la receptúa podría llegar a rechazar la oferta, a modificar la oferta o realmente a realizar otra oferta. Si yo hablo del contrato, estoy hablando de dos elementos para que se forme el consentimiento. La oferta por un lado y la aceptación por el otro. La aceptación debe ser clara, expresa, concisa y no dar detalle a ninguna modificación de la oferta. Más o menos entienden. Bien. Cualquier modificación a la oferta que su destinatario hace al manifestar la aceptación no vale como tal, sino que importa una propuesta de nuevo contrato. Esto ya lo establece el artículo 978. ¿Estoy hablando del mismo contrato si yo le modifico algo? No. Estoy hablando de un nuevo contrato. Porque si yo realizo una contraoferta, la otra parte, la que expidió la oferta original, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que aceptar esa modificación. Entonces, estamos hablando de un nuevo contrato. Pero esto es más o menos para que nosotros entendamos al contrato como fuente de las obligaciones. Decimos que el contrato es cuando dos o más partes se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a crear, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Y el contrato se constituye por una oferta y una aceptación. Hasta acá vamos bárbaro. Muy bien. Doctora, ¿esto es para cualquier contrato? Por ejemplo, un contrato de alquiler. Mirá, en realidad, lamentablemente, la mayoría de los contratos hoy dejan de ser conmutativos. La mayoría de los contratos hoy son de carácter de adhesión. ¿Qué significan los contratos de adhesión? En un contrato de alquiler yo podría discutir y podría modificar y se podría realizar una contraoferta. Y más que nada si yo estoy hablando de un contrato que hoy va a tener 3 años de durabilidad, ¿no? Lamentablemente el contrato de locación hoy ya casi te diría que sería una figura extinguida. No se extingue porque hay mucha necesidad de vivienda y porque hay muchísimas personas que lamentablemente no han podido acceder a esta garantía constitucional de la vivienda digna. Entonces siempre va a haber un mercado de gran necesidad de que haya contratos o viviendas para alquilar. El contrato de alquiler generalmente se redacta entre las partes y se conforma el consentimiento con aquel que pone la casa y le pone el precio y aquel que va a pagar el precio y va a hacer buen uso de la casa. Y generalmente se discute y cuando se redacta el contrato ya están los dos de acuerdo sobre lo mismo. Pero estamos hablando, por ejemplo, de un contrato de una venta de una cosa donde yo puedo discutir el precio, o de una franquicia donde yo puedo discutir hasta dónde voy a explotar esa marca. En la franquicia generalmente se pone una obligación de no hacer, que está impuesta directamente desde el que el contrato nace, que es que yo no puedo vender otras cosas que no sean las de la marca. Estoy autorizado a vender el frasquito, el platito, el llaverito, pero de aquello que yo estoy explotando como marca. Por ejemplo, Chanel, por ejemplo, McDonald's, miles de contratos de franquicia. Si yo le agrego a esa franquicia algún producto que no sea de los que están impuestos dentro del mercado, yo estoy confundiendo el contrato de franquicia y podría llegar a ser considerado como un abuso. En ese caso me podrían quitar la franquicia por haberme corrido del fin último, que era darle una honorabilidad a la marca y una garantía de consumo. O sea, es un contrato en el cual yo estoy
contratando porque sé que la misma hamburguesa que me voy a comer acá en Mar del Plata es la que me vendieron en Chile hace 3 años, en Nueva York hace 5, y no sé, y en Córdoba hace 3 meses. O sea, es el mismo producto. En la locación podría llegar a modificarse y podría llegar a hablarse de una discusión, y bueno, pero la realidad es que en los contratos que comúnmente se realiza una oferta y una contraoferta son en los contratos de venta individual. Si yo hablo de una venta masiva, tampoco voy a discutir mucho porque lamentablemente voy al lugar, adquiero el producto y pago el precio. No hay mucho que discutir. Y lamentablemente decimos que la evolución de los contratos se ha visto muy modificada por la producción masiva. O sea, realmente la producción individual, que es casi artesanal, hoy tiene un costo altísimo y en general muy poca gente accede a ese tipo de discusión, digamos, ¿no? No quiero confundirte, pero hoy el mercado está demasiado determinado y demasiado rígido. O sea, yo tengo muy pocos elementos como individuo para discutir. Podría ser en la venta de una casa, por ejemplo. Si yo quiero comprar una casa que le pusieron un precio de, no sé, $200.000, y hoy el dólar está a un precio de altísimo valor, y cuando fue tasada el dólar valía 3 pesos, yo puedo discutir en una contraoferta que sí que la compro, pero al valor del dólar, no sé, o a un valor de peso. Hoy, por ejemplo, las ventas también se paralizan porque no existe mercado, o sea, no existe valor de mercado. Las inmobiliarias han disminuido muchísimo su trabajo porque hoy hay un dólar de mercado exorbitante para el precio de lo que el argentino maneja. Sí se pueden producir ofertas y consumo del orden externo, pero esta pandemia también lo ve bloqueado, y el precio del mercado es el que surja, el que nazca. Los economistas dicen que el mercado nace también de esta oferta y de demanda, ¿no? De esta variabilidad que la pone nada más que el día a día, digamos. Lamentablemente en una operación inmobiliaria donde hay muchas cosas que discutir, uno puede hacer una contraoferta observando que las cualidades que el producto dice tener no son tan reales. Por ejemplo, si yo quisiera comprar un departamento que tiene muchos años, puedo discutirle el precio, pero si yo compro desde el pozo un departamento, es el precio que el mercado impone. ¿Sí? Bueno, decimos, entonces, seguimos con la oferta, con la aceptación, que es lo que forma el consentimiento. El contrato tiene un objeto, como todo acto jurídico, y este objeto debe cumplir los mismos requisitos que cumple el objeto del acto jurídico. Por lo tanto, el objeto del contrato, que está establecido en el artículo 1003, decimos que el objeto tiene que ser posible, lícito, determinado, determinable, susceptible de valoración económica, y corresponder a un interés de las partes, aun cuando este no sea del orden patrimonial. Esto es muy importante porque nosotros cuando hablábamos de las causas, hablábamos de las causas fuentes y de la causa fin. Y acá en el objeto de los contratos se muestra la causa fin. Aunque el fin que se persiga en el contrato no sea, digamos, valuable en dinero, no sea un interés patrimonial, siempre la patrimonialidad se ve ¿en qué momento? A la hora del incumplimiento. Si yo hago un contrato bilateral, yo estoy obligado porque el otro está obligado. Y yo puedo exigirle al otro que cumpla en tanto yo cumpla. Si yo dejo de cumplir, existe un pacto comisorio tácito que el incumplimiento del otro me obliga a mí como parte a exigirle el cumplimiento tardío o a extinguir la relación jurídica contractual poniéndole un precio de dinero a la indemnización de los perjuicios que me provocó su incumplimiento. Entonces, las partes pueden tener un fin filológico al realizar la contratación, un fin idealista, pero al momento de extinguir la relación obligacional de contrato por una causa de incumplimiento, yo voy a evaluar en dinero
esa reparación patrimonial que me provoca el incumplimiento del otro. Bueno, los efectos de los contratos están regulados porque los contratos nacen para ser cumplidos. Y el contrato, en principio, solamente tiene efecto entre las partes. No puede afectar los derechos de terceros, salvo que exista un contrato a cargo de un tercero, que es un contrato en el cual se le impone a un tercero el cumplimiento de una obligación, o a favor de un tercero. Las partes del contrato son el titular contractual, es decir, responsabilidad de cumplimiento, o el representante. Los contratos a nombre de terceros están regulados a partir del artículo 1025. ¿Yo puedo realizar un contrato a nombre de un tercero? Sí. Pero quien contrata a nombre de un tercero solo lo obliga si ejerce su representación. Un contrato a nombre de terceros, estaríamos hablando de una gestión de negocios o de un mandato. La falta de representación de este contrato lo hace ineficaz. Yo siempre necesito, para realizar un contrato a nombre de un tercero, la ratificación posterior de ese tercero. Porque si no, yo estoy haciendo algo a nombre de un tercero que no ratifica lo que hago y el responsable soy yo. Generalmente los contratos a nombre de terceros cuentan con una ratificación tácita. Es decir, en el ejercicio de la acción se establece la ratificación de lo hecho. Sino el que carga con la responsabilidad es el que asume. Acá vamos a hablar también de la discusión de medios y de resultados. Hasta dónde yo me obligo en la gestión por otro sin contar con la representatividad del otro. Por ejemplo, un martillero público actúa en nombre y representación de los dueños de las propiedades y responde en tanto y en cuanto haya recibido una seña, porque la seña hoy se considera como parte del pago. Entonces, si este martillero recibe una seña y el dueño de la propiedad se arrepintió, el que va a responder va a ser el que tomó la seña, porque hizo un contrato a nombre de tercero con las consecuencias que trae el lugar del arrepentimiento. Todo contrato dentro de la durabilidad suficiente da derecho al arrepentimiento, salvo que la ley establezca un plazo. Por ejemplo, en la locación, uno tiene la facultad ahora en el contrato de locación nuevo de rescindir el contrato en cualquier tiempo, por causa suficiente, no por causa de abuso. Pero al, digamos, rescindir el contrato debe indemnizar. ¿Por qué? Porque hay muchas consecuencias jurídicas que acarrea la realización de un contrato y muchas consecuencias patrimoniales, de las cuales el que no quiere seguir contratando, si existe una causa justa, podrá no indemnizar, pero si existe una causa que es arbitraria o que es meramente personal, tendrá que dar una compensación económica. Hoy hablamos en términos generales en el Código Nuevo de las compensaciones económicas. ¿Seguimos adelante? Es muy interesante el tema de los contratos, pero estamos hablando, ustedes van a tener una materia que se llama contratos. Acá son las pautas generales de la negociación, de la oferta, del objeto. Todos los objetos contractuales deben estar dentro de las posibilidades. No puede existir un objeto que esté prohibido, un objeto futuro, un objeto ajeno, salvo que se venda con la condición de que sí es ajeno, ¿sí? Y los objetos futuros podrían llegar a ser objeto de contrato en tanto y en cuanto se acepte el alia de que llegue a no existir este objeto. Muy bien. Cuando hablamos de la clasificación de los contratos se clasifican en unilaterales o bilaterales, onerosos o gratuitos, conmutativos, hoy aleatorios son aquellos que asumen el alia de riesgo, contratos de consumo, contratos con cláusulas de previsión, contratos formales o contratos no formales,
contratos nominados, que son aquellos que tienen una denominación especial, o contratos innominados, que son los que no tienen un nombre. Todo contrato tiene la característica de ser temporal, es decir, nace con un tiempo de nacimiento y un tiempo de extinción. No existen contratos a perpetuidad. Los contratos, como las obligaciones, o como todo el derecho creditorio, es temporal. Puede que el contrato tenga una rescisión bilateral, es decir, que ambas partes de común acuerdo den por extinguido el contrato, o que el contrato sea resuelto, una resolución unilateral, cuando una de las partes, mediante la rescisión unilateral, la revocación o la resolución, establece la finiquitud del contrato. La revocación se produce cuando la persona se excede en los límites que el contrato tuvo. Una donación con cargo. El donante da al donatario una casa para que el donatario cumpla con la fundación de una escuela de música para niños carenciados. Si el donatario no cumple dentro del plazo que se estableció para el cumplimiento del cargo, el donante puede revocar la donación. ¿Por qué? Porque hubo un exceso en el cumplimiento de la relación obligacional. En el mandato, si el mandatario se excede en los límites del mandato, también puede haber una revocación con causa suficiente. La rescisión generalmente se produce de manera bilateral, porque ambas partes se ponen de común acuerdo para extinguir el contrato. También se extingue el contrato cuando llegó a su fin, o sea, por el cumplimiento del objetivo para el cual fue creado o se tuvo en miras la realización del mismo. Y por último, hablamos de la resolución. La resolución se produce cuando una de las partes no cumple con las obligaciones a su cargo y la otra parte establece la extinción del contrato. Si hablamos de el momento en el cual la resolución se produce, una parte tiene la facultad de resolver total o parcialmente el contrato si la otra parte lo incumple. Artículo 1083. El cumplimiento debe ser estricto. Si una de las partes modifica en el transcurso del tiempo el cumplimiento de lo esperado, lo debido, la otra parte puede establecer la resolución. Y otro de los casos en los cuales hablamos de la resolución, que lo vimos en la primera parte, es a través de la teoría de la imprevisión. Cuando por causas extraordinarias, imprevisibles, se tornen los contratos conmutativos, de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de alguna de las partes se torna excesivamente onerosa por alteraciones extraordinarias de las circunstancias existentes en el tiempo de la celebración. Las cosas cambiaron, las circunstancias no son las mismas, la que está afectada puede o exigir que se establezca una equivalencia de condiciones o resolver el contrato. Este es el ejemplo típico de la resolución contractual. Artículo 1091. ¿Los planes de ahorro sucede eso? Mira, en los planes de ahorro puede suceder eso y lamentablemente hay muchas causas que hacen que la persona no llegue a cumplir con las cuotas. El tema es que cuando yo decido resolver el contrato, tarda muchísimo tiempo en devolverle a aquel que fue pagando en forma constante y sonante la cuota del 1 al 10 de cada mes, el capital que adquirió. Y hay una discusión muy, muy relevante después para que los intereses sean los que son acordes al uso y goce del dinero ajeno. Lamentablemente, estos contratos, cuando se resuelven porque el consumidor no puede cumplir más y de buena fe se acerca a la agencia a decir que lo resuelve, siempre termina perdiendo. Esta es una verdad. ¿Pero no se pueden adecuar un contrato Mira, nuevo? Generalmente las agencias Fiat, por ejemplo,
me consta porque yo hace mucho tiempo asesoré a alguien, te ofrece un auto distinto, con una cuota más, más acorde a tu patrimonio. Y en general, generalmente te ofrecen un producto en vez de devolverte el dinero. La obligatoriedad sería que te devuelvan el dinero con más los intereses, porque así lo firmás cuando estableces el contrato de compra a plazos en un contrato de ahorro, ¿no? Sí, se puede resolver de esa manera, pero este es el tema muy grave que existe con los contratos de adhesión. Si bien la Ley de Defensa del Consumidor, la Carta Magna de la Constitución Nacional y disposiciones en relación al tema del consumo favorecen al consumidor, a la hora de ejecutar esa resolución, y cuesta muchísimo. La ley establece que el consumidor tiene derecho en cualquier tiempo, si las circunstancias son excesivas, a dar por finalizado el contrato. Pero bueno, tenía que hablar de los medios de extinción de las obligaciones, de los contratos, perdón. Ahora vamos a hablar de la voluntad unilateral obligante, ¿sí? La voluntad unilateral obligante es una fuente de las obligaciones que permite que una de las partes quede obligada unilateralmente por la sola declaración de voluntad, con abstracción en la conformidad del acreedor favorecido por ella. La doctrina admite muchos vínculos obligacionales que se adquieren a partir de la sola voluntad del obligado. Volvemos a los actos en los cuales existe una declaración de oferta a público general, y en este caso vemos que la declaración unilateral de voluntad, conforme al artículo 1800 del Código, causa una obligación jurídicamente exigible en los casos previstos por la ley, por los usos y costumbres, y se aplican subsidiariamente las reglas del contrato. Dentro de las voluntades unilaterales obligantes, el ejemplo fundamental es el de la promesa de recompensa. Si yo establezco una promesa de recompensa, debo mantenerla durante un tiempo determinado, y es una forma pública a través de la cual, a través de anuncios, de manifestaciones de voluntad, donde se dice que se va a recompensar determinada cantidad de dinero cuando se produzca un hecho esperado por aquel que confía en la obtención del resultado. Si nosotros hablamos de la promesa de recompensa, el elemento fundamental de la promesa de recompensa es la publicidad suficiente. Cualquier medio que sirva para que el que manifiesta la voluntad la difunda y haga conocer al público indeterminado en un medio escrito, en un medio fotográfico, en un medio de internet, que se va a pagar determinada cantidad de suma de dinero si uno encuentra la billetera que se perdió en el taxi patente tal, Doctora, o sí. cuando falleció Menem, Zulemita prometió que si aparecía el anillo que él tenía, un anillo de diamante. Me acuerdo. Esa es una promesa pública. Esa es una promesa pública de recompensa. Pero hay miles de ejemplos de promesas públicas de recompensa. Antes salían en los diarios, al lado de los concursos preventivos estaba un aviso donde se decía: recompensaré al que encuentre. Hoy Facebook, Internet, Instagram, todos los medios de difusión masivos sirven de elemento suficiente para dar a conocer digamos, el tenor de la recompensa. Y está regulado en el artículo, como ya te dije, 1803. Existe obligatoriedad en esta recompensa para aquel que mediante anuncios públicos promete recompensar con una prestación pecuniaria o una distinción a quien ejecute un determinado acto. Ya está regulado, porque los usos y costumbres
han dado plena fe a que a través de esta difusión se encuentran mucho más las cosas. Fíjense con el chico el pobrecito Tehuel, me parece, Tehuel o Nahuel, este nene que desapareció hace un montón de tiempo, y la familia expone que dará una recompensa a aquel que envíe datos sobre esta persona desaparecida. La promesa de recompensa, las características en general son estas: la particularidad de que debe darse publicidad, que el promitente queda unilateralmente obligado por la promesa pública de recompensa a sujetos no identificados y sin necesidad de aceptación alguna. La promesa debe precisar de manera clara cuál es el hecho al que se subordinará la recompensa. Siempre la promesa de recompensa debe ser del orden pecuniario. Entonces, Zulemita, cuando apareció, tuvo que pagar, porque Sí, está arreglado. obvio. También en la promesa de recompensa se puede revocar la promesa. Si la promesa es sin plazo determinado y durante un tiempo prudencial, nadie apareció con datos sobre lo que se estaba esperando, se puede establecer la revocación. La revocación tiene que darse antes del vencimiento del plazo que se había establecido y a su vez en el medio de difusión suficiente para que sea conocida esta revocación de recompensa, de la promesa de recompensa. Porque la promesa de recompensa también produce efectos a partir de que se realiza el hecho que se estaba esperando. Pagaré 10.000 pesos al que encuentre a mi perrito que responde al nombre de Dionisio y que lleva un collar dorado y que se perdió en la calle Independencia y 25 de mayo. Y esta promesa de recompensa dura una semana. Pasada la semana yo puedo revocar la promesa de recompensa. La revocación en todos los casos solo produce efecto desde que se hace pública, mediante el medio de publicidad idéntico que se utilizó para hacer la promesa. Fíjate que es importantísimo. Después hablamos de otro ejemplo, el reconocimiento y promesa de pago. El artículo 1801 señala, dentro de la voluntad unilateral obligante, a la promesa de pago. Esta obligación consiste en una manera unilateral de hacer presumir la existencia de una fuente válida. Si yo estoy hablando de una promesa de pago, es porque existía una obligación anterior. La promesa de pago es como el reconocimiento de deuda. Cuando yo me acerco a un lugar en el que yo debía una determinada cantidad de dinero que prescribió, y yo me acerco, reconozco mi deuda y ya me estoy obligando a través de esta promesa de pago. Esta promesa unilateral de pago, a la que hace referencia el artículo 1801 y que tiene coherencia con el 733, también es una fuente unilateral obligacional. Otro ejemplo es el de la carta de presentación. Si yo hablo de una carta de presentación donde estoy avalando las cualidades de un sujeto y haciéndome responsable frente a una determinada condición de trabajo, estoy obligado a responder por esta carta de presentación que expido a favor de alguien. Otro ejemplo de voluntad unilateral obligante es el concurso público. Si yo estoy hablando de un concurso público, también me estoy obligando por un tiempo suficiente a cumplir con las disposiciones que este concurso público tiene. Un concurso es una convocatoria planificada y reglamentada,
de personas humanas o jurídicas con el objeto de ser sometidas a una selección específica. Hay concursos literarios que establece Clarín, por ejemplo, donde se establece que una persona obtendrá digamos, el mérito por ganar el concurso, generalmente tiene que ver con una destreza, con una habilidad, con una condición intelectual. Y en este caso, el premio que se otorga se produce a partir del cumplimiento de las premisas que se habían preestablecido para la obtención del concurso. ¿Me ibas a preguntar algo, Martín? Sí, Pizarro dice que se rige por normas administrativas y supletoriamente por los artículos del Código Civil. En realidad, las normas administrativas son las que establecen de qué características tendrá el concurso, y está muy bien. La reglamentación la disponen las normas administrativas específicas, porque cada uno de los concursos tiene una reglamentación suficiente y se debe adecuar a la técnica que se exige tener. Puede ser un concurso de pintura, un concurso literario, un concurso dramático, un concurso de destreza, pero también es una promesa unilateral de, digamos, de cumplimiento. Es una voluntad unilateral obligante. Muy bien. Otra de las fuentes de las obligaciones, la fuente fundamental de las obligaciones, así como dijimos que eran los contratos y los cuasicontratos, también es la responsabilidad civil. La fuente de las obligaciones nace a partir del daño sufrido injustamente, de los factores de atribución, de la relación de antijuridicidad y el nexo causal. Entonces encontramos que existe responsabilidad a partir de el daño sufrido, ya sea con intención de dañar o por un acto negligente. Artículo 1708 a 1780. Delitos es el artículo 1724 e ilícitos culposos lo encontramos en el 1724. Si hablamos de el enriquecimiento sin causa, que es otra de las... ¿Me ibas a preguntar algo, Martín? Sí, hay una parte del libro de Pizarro que habla sobre las fuentes y dice, sí. Bueno, nombra la declaración unilateral, enriquecimiento sin causa, cobro de lo indebido, obligaciones es ley. Y dice, hecho ilícito corresponde a otra materia y contrato corresponde a otra materia, no lo trataré aquí. Corresponde a otra materia, pero son fuentes de las obligaciones. Yo lo que le quería preguntar es esos dos temas, lo tengo que leer de otro lado, no de Pizarro. No, cuando nosotros hablamos del daño, estamos hablando del daño justamente sufrido, y estamos hablando de la obligatoriedad que hoy establece nuestra legislación en cuanto a la prevención del daño. No solamente el daño es fuente causal de una obligación, sino aquel que no previno, como dice el artículo 1710, también está responsabilizado de indemnizar al interés colectivo, al interés individual. Mi pregunta es, ese tema de contratos y de hecho ilícito de los daños, no lo toca Pizarro en las fuentes en particular, o sea, hay que leerlo de otro lado. Sí, podés leerlo en realidad, el código comentado que tiene ay, no me acuerdo cómo se llama este autor tan importante, que participó está acá, el código comentado de Ricardo Lorenzetti, puede establecerte un criterio muy coherente de lo que se establece con relación a la responsabilidad, ¿sí? Vamos al enriquecimiento sin causa, y terminamos con el ejercicio abusivo de los derechos. Lo va a establecer la doctora Estela Fernández Puentes. Vamos adelante, seguimos adelante. ¿Tenés alguna duda hasta acá? Bueno, cuando hablamos del enriquecimiento sin causa, estamos hablando de la importancia que tiene
la figura, y que está regulada en el artículo 1794 del Código, cuando existe el empobrecimiento de uno y el enriquecimiento del otro sin una justa causa que establezca esta relación directa entre el empobrecimiento de una parte y el enriquecimiento de la otra. La figura tiene su origen en el derecho romano, y lo que no permite es que exista, no exista reparabilidad cuando una de las partes ve tan desproporcionado el perder su patrimonio. El enriquecimiento sin causa, la figura del enriquecimiento sin causa, fija fundamentalmente que las personas que reciben un beneficio patrimonial siempre deben hacerlo dentro de un título justo. Esta figura del enriquecimiento ilegítimo, el enriquecimiento ilícito o enriquecimiento injusto, tiene su antecedente, como ya te dije, en el derecho romano. La fundamentación es que no puede ser receptado como una figura lícita que una persona se aproveche desmedidamente de enriquecerse, y que haya este desplazamiento patrimonial indebido por una vía que no sea la lícita. Los requisitos fundamentales que dan lugar al enriquecimiento sin causa y que producen el actio in reverso son, en primer lugar, que exista un gran enriquecimiento en un patrimonio, que no esté justificado y que dé lugar al nacimiento del actio in reverso, que es una acción que confiere a toda persona que ha experimentado sin justa causa una disminución patrimonial a raíz del desplazamiento de un bien que ha salido de su patrimonio contra quien se ha beneficiado injustamente con él. El empobrecimiento del actor y el enriquecimiento del demandado, y la correlatividad que hay entre ese empobrecimiento y ese enriquecimiento, sin justificación suficiente, da lugar al acto in reverso. El acto in reverso es una acción que se utiliza cuando no hay otro tipo de acción. Este enriquecimiento del demandado o esta obtención de la ventaja económica tiene que ser un lucro importante, no justificado, actual, subsistir al tiempo de la demanda y no haber desaparecido al momento de la fecha de la iniciación del conflicto. Para medir el empobrecimiento del otro, se tienen que tomar en cuenta no solamente circunstancias que afectan a todos, sino en este caso circunstancias particulares que tienen esa conexidad suficiente entre el empobrecimiento del demandante y el enriquecimiento del demandado, sin que exista ningún hecho moderador. La prescripción de esta acción es la prescripción común, la de 5 años. Y es muy importante que no haya ninguna causa que justifique, como ya te lo dije, esta situación que es de gravedad suficiente. Dice Pizarro que si hablamos de causa, estamos hablando de la causa eficiente, la causa generadora del empobrecimiento de uno y del enriquecimiento del otro. Y también tener conciencia de este criterio de subsidiariedad. Es decir, cuando nosotros hablamos del acto in reverso, estamos hablando de una acción que se toma cuando no existe ninguna otra acción para poder dar lugar
a el reajuste de las condiciones. Doctora, Sí, ¿puede ejercer la actio in reverso el hijo o hija que construye en la parte de atrás de la casa de los padres o de un familiar? si nosotros hablamos de el derecho que tiene un hijo a hacer uso de un bien de su padre, si el padre está en vida, hablamos de un padre vivo. Mirá, lamentablemente en materia jurídica Construye un puede llegar, pH de 3 ambientes con todo, cocina, living, terminado. claro, si este hijo se aprovechó desmedidamente del lote que tenía su padre, del cual él no era titular, sino que era titular el padre, y los procesos judiciales entre familia pueden prosperar o no. La ley establece que entre padre e hijo puede haber demanda. Sí, podría llegar a darse lugar a una demanda por realmente una cuestión de aprovechamiento desmedido y sin conformidad. Lo que se entiende es que si empezó a construir y dejó que se terminara, hubo legitimación suficiente como para que el padre ponga alguna medida cautelar en el medio, y si estaba en desconformidad, directamente no permita que continúe la No, realización de la obra. no, pero el caso es, le dejó construir, supóngase, que se da mucho este caso, de que Se da los padres muchísimo. le dejan construir en el terreno propio del padre, pero Sí, sí, también. el día de mañana dice, no, bueno, esa casa la hiciste en mi terreno, es mía. ¿Hay enriquecimiento ilícito ahí? Hablamos del padre, que es el que quiere quedarse con todo lo que el hijo hizo. Sí, habría un enriquecimiento ilícito. Sí, habría un enriquecimiento ilícito. Porque en realidad, si bien el fondo es de propiedad original del titular dominial, la construcción y las mejoras pertenecen a aquel que realizó la obra y puso el material. Existe digamos, un aprovechamiento desmedido, un abuso del derecho, y realmente habría que ahí ya directamente llamar un agrimensor y determinar una evaluación de lo que es la unidad digamos, individual, y pedir una compensación económica. Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Pero yo utilizaría otra acción, no utilizaría ahí el enriquecimiento sin causa. ¿Cuál acción? Probablemente, y no sé, yo trataría de ver si realmente corresponde. Tendría que estudiarlo al tema, pero yo no iría por la acto in reverso. Primero trataría de que todo esté firmado, o sea, que el consentimiento esté firmado y que después. Mira, te lo digo porque realmente Lo uno a más probable veces. es que no haya ni un contrato, ni un consentimiento Claro, firmado. ese es el tema. Lo Lamentablemente único que uno. tiene el hijo sería boletas de compra de material de construcción o los recibos del techista, del Bueno, gasista. cuando yo hablo de una demanda, tengo que establecer que la demanda esté fundada en prueba. O sea, si yo fuera la abogada, le pediría a este hijo que trate de reunir no solamente la prueba testimonial, que es la que menos sirve, sino que establezca una serie de pericias, de mejora, estudio de campo, trataría de probar cómo ha mejorado el valor de la propiedad, y ahí sí establecería que cómo estaba originalmente la casa, cuáles fueron las mejores que se realizaron durante un transcurso de X cantidad de tiempo, y sí, demandaría, no sé, algo más que el enriquecimiento ilícito. Yo establecería, o el enriquecimiento sin causa, yo establecería una división de condominio, o sea, no sé, si los padres viven, si ambos padres viven, lamentablemente esa casa sigue perteneciendo a los padres.
y desde lo jurídico, esas mejoras podrían también algunos jueces determinar que fueron a favor de los padres. Es muy complicado el tema como para darte una respuesta de sí, procede el enriquecimiento sin causa. Desde ya que es una estafa, porque si el padre permite que el hijo viva, también podríamos, el tema es que si hay más de un hijo y ese hijo se aprovechó desmedidamente digamos, de la buena fe del padre y construyó sobre un predio que excedía el límite digamos, del confort que el padre puede tener para su vejez. Si el padre tiene 70 años y este hijo tiene 30 y toma la mitad del predio, el que está abusándose es el hijo y no el padre. Por eso depende de hasta dónde veo yo las condiciones del ejercicio y de la facultad de construirme la casa. Si se hizo un pH de 3 ambientes, y me parece que el que más abusó de su derecho a construir es el hijo, porque después pide mejoras sobre algo que en realidad no estaba pactado dentro de los límites que habían previsto ambos. ¿Entendés, Martín, lo que te digo? Sí, yo el ejemplo lo leí por ahí de o Trigo Represa o Alterini o A Pizarro. ver, la realidad es que los ejemplos uno los da, pero cuando lo pones en práctica en el tema demanda, como ejemplo Es de causístico. enriquecimiento, claro, desde lo causístico yo te diría sí, es un enriquecimiento sin causa, porque el hijo tiene una vivienda que no tiene valor. Volvemos al tema de cómo empezó esta clase. ¿Qué valor le das a una vivienda? Y un valor inconmensurable, porque es la garantía de tu futuro. O sea, la vivienda representa no solamente la unidad funcional donde vos vas a descansar, sino un proyecto de vida, una serie de cosas que son invaluables en dinero. Y que sí, pero estás privando a tus hermanos. Entonces, ahí habría que ver en qué condiciones. Si es un hijo único de un padre de 70, y no sé si habría enriquecimiento, porque en realidad ya se sabe que esa casa le pertenece al hijo. Pero si es un hijo de 30, con 3 hermanos más, y un padre de 63 años, y sí, ahí el padre le tiene que demandar al hijo el enriquecimiento sin causa. ¿Vamos bien? No me quiero detener porque, bueno, la prescripción de la acción, como ya te dije, la prescripción común, la del artículo 2560, que es de 5 años. La acción de enriquecimiento sin causa es por intromisión de un derecho ajeno y opera cuando a una persona le afluyen valores patrimoniales que legalmente no le corresponden. Esto ya lo ves, tiene que haber un empobrecimiento del demandado, un aprovechamiento desmedido, un empobrecimiento del demandante, un enriquecimiento del demandado, ausencia de otro mecanismo jurídico que posibilite alcanzar el mismo resultado. Esto tiene que ver con la condición de subsidiariedad. Decimos además que existen otros ejemplos de fuentes, como por ejemplo es el empleo útil. Si hablamos del empleo útil, estamos hablando de quien sin ser gestor de un negocio ni mandatario realiza un gasto de interés total o parcialmente ajeno. Este tiene derecho a ser reembolsado en su valor en cuanto haya sido o haya resultado útil, y este reembolso incluye los intereses desde la fecha en la cual se efectuó. Los gastos útiles realizados por quien no es mandatario ni gestor, por ejemplo, un gasto funerario, puede ser considerado un empleo útil. Artículo 1792. Y en este caso, es muy importante que se establezca que hubo un aprovechamiento en la acción que realizó dentro de lo razonable aquel que favoreció con su conducta
y su gestión a otro. El ejemplo de empleo útil suficiente que nos pone toda doctrina es el de los gastos funerarios. Cuando una persona realiza, por cuestiones de humanidad, gastos, y ese gasto debe ser compensado, digamos, ¿no? Otro ejemplo es cuando una fábrica impone o un campo impone una tecnología de luces o de riego y favorece al que está al lado. En ese caso también se puede exigir la compensación suficiente. Hablábamos del enriquecimiento sin causa, que es cuando toda persona sin una causa lícita se enriquece a expensas del otro, ya lo vimos, y está obligado a resarcir ese detrimento. Y nace el acto in reverso. ¿Y qué más podemos decir? Cuando hablamos de la gestión de negocios, estamos hablando del artículo 1781. El artículo 1781 consagra la gestión de negocios cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por motivos razonables, sin intención de hacer una liberalidad y sin estar autorizada ni obligada, convencional o legalmente. Esta sería la acción del gestor. Aquel que no estando obligado realice un acto o oficia un negocio ajeno. La obligación principal del gestor es avisar sin demora al dueño del negocio que asumió la gestión y aguardar su respuesta. Actuar conforme él actuaría en sus propios negocios y rendir cuentas en el tiempo en el cual sea necesario. Proporcionar al dueño del negocio toda la información adecuada conforme a lo que está realizando, hasta el momento de la conclusión de la gestión, salvo que el dueño del negocio tome a su cargo el negocio que se realiza. El gestor, en principio, tiene la obligación de realizar todos los gastos que sean necesarios. Y queda personalmente obligado frente a los terceros. Solo se libera si el dueño del negocio asume las obligaciones, siempre y cuando no afecten a los terceros de buena fe. En caso de que existiera un caso fortuito, el gestor es responsable ante el dueño del negocio. Si actúa contra la voluntad expresa, es decir, si se exceden los límites del negocio, si emprende acciones que son arriesgadas, si pospone un interés del dueño por encima del interés propio. Acá nosotros hablamos del gestor de negocios y hablamos de una responsabilidad objetiva, directa y grave, porque el gestor está asumiendo un negocio y debe garantizar digamos, la realización de este negocio. La obligación es de reembolsar si la gestión fue útil. Aquel que se benefició debe reembolsarle al gestor todos los gastos que éste hubiera realizado, los necesarios y los útiles, con los intereses legales que correspondan, y a liberarnos de las obligaciones personales que éste hubiera asumido. Es muy importante establecer que la gestión de negocios se toma como una fuente de las obligaciones. Por último, decimos que los títulos valores, el papel valor, también es un documento de contenido patrimonial que es intercambiable por aquel que lo crea
que tiene un contenido real y que también es una fuente de obligaciones. Los títulos valores están regulados en el artículo 1815 y subsiguientes. Las letras de cambio, las letras de la bolsa son también generadoras de obligaciones y están reguladas hoy en nuestro Código Civil y Comercial. Espero que hayas entendido esta clase y espero que te haya servido, Martín. Y no sé si está Sabrina con nosotros. Desde ya, muchísimas gracias, Alicia también, y nos vemos en la próxima clase, que no es este viernes, sino el otro. Que tengan un buen día. Muchas Bueno, gracias. Gracias, chao. A vos.